Hoy quiero responder a una pregunta crucial para la doctrina bíblica. ¿Por qué es importante la doctrina de la Trinidad para nuestra comprensión de la salvación? Y la palabra dice en la versión Reina Valera, primera carta al apóstol Juan, capítulo 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Trinidad es un término que no se encuentra en la Biblia como una frase, sino es una palabra utilizada para describir lo aparente acerca de Dios en las Escrituras. La doctrina cristiana de la Trinidad o la Santísima Trinidad afirma que mientras Dios es uno, existe como tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, presentando claramente que solo hay un Dios. Es una palabra utilizada entonces para describir lo que es aparente acerca de Dios en las Escrituras. No aparece como término teológico hasta cerca del final del siglo II. El primero en utilizarlo fue Teófilo, el obispo de Antioquía, en el año 180 después de Cristo, y lo llamaba Trías. Tertuliano lo denominó Trinitas, para significar que Dios existe en tres personas. ¿Por qué hablamos de la Santísima Trinidad? Nosotros como cristianos, cuando hablamos de Dios, debemos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios y dejar fuera la Trinidad de nuestros ministerios es dejar fuera la revelación del Nuevo Testamento de la identidad de Dios. Cuando decimos que Él es Dios, hablamos de la Trinidad. Hay un solo Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Misma sustancia, pero distinta en subsistencia. Estas tres personas son coiguales y coeternalmente Dios. Todas las cosas son del Padre, dice la palabra, a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Solo el Padre posee la paternidad. El Hijo es engendrado del Padre, pero no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Estas tres personas son un solo Dios. En segundo lugar, la Trinidad es el fundamento de la doctrina cristiana. Si eliminamos la Trinidad y eliminamos el monoteísmo, abrazando el triteísmo, o adoramos a un Dios que ontológicamente puede llegar a ser mejor o peor, o tiene necesidades, que sería un parcialismo, entonces sería un monoteísmo distinto a lo enseñado en el Antiguo Testamento, que distinguió al judaísmo de las naciones circundantes. Y el Dios del Nuevo Testamento sería diferente al Dios del Antiguo Testamento. Por otro lado, si afirmamos que es un Dios que tiene partes, entonces estamos diciendo que Dios tiene necesidades y que podría no ser capaz de cumplir su palabra, sus promesas, su profecía, inclusive responder a tus oraciones. En tercer lugar, la Trinidad es la verdad que revela todas las falsificaciones. Solo el cristianismo real y puro hace referencia a la Trinidad. No hay ningún culto que consideramos falso desde el punto de vista cristiano que hable de la Trinidad. Es la doctrina distintiva más esencial del cristianismo ortodoxo. Ninguno otro lo puede afirmar. Y que esta palabra no se encuentre en las Escrituras no es ninguna objeción a ella, cuando la doctrina expresada por ella está tan claramente establecida. Y aquí, ¿por qué no hacer referencia histórica a lo que decía Tertuliano? Que la doctrina de la Trinidad debe ser revelada divinamente y no construida humanamente. Entonces, como cristianos, llamémosle ortodoxos, católicos o evangélicos, creemos en la doctrina de la Trinidad no porque sea obvia o de sentido común, sino porque Dios así ha revelado que es como Él es.
Un autor, teólogo, Tozer, decía: la doctrina de la Trinidad es verdad para el corazón. En cuarto lugar, la doctrina es el fundamento de todas las relaciones humanas. La Santísima Trinidad debe ser el ejemplo fundamental de todas las relaciones. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo se aman perfectamente y tienen comunión uno con el otro desde la eternidad pasada. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y el concepto de sumisión es fabuloso, no lo hace menos, lo hace igual. Los cristianos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, debemos amarnos unos a otros en la semejanza del ejemplo del Dios Trino. Además, consideremos la realidad coeternal de las tres personas de la Trinidad con la sumisión del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre. Y consideremos eso como las esposas son llamadas a someterse a sus maridos y los maridos a sus esposas, Efesios 5, 22 al 24, o como los empleados deben someterse a sus empleadores, Efesios 6, 5 al 8, o los ciudadanos cristianos debemos someternos a las autoridades gobernantes, Romanos 13 del 1 al 7. Este concepto de sumisión no es esclavitud y no nos hace menos valiosos que, porque estas tres personas son coiguales. Quiero decirte que la Biblia hace un montón de referencias a la Trinidad. Aquí te menciono un par. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Lucas 3, 21 al 22. En Juan 14, 25 al 26. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aunque cada una de estas tres personas distintas tiene su propia identidad, trabajan juntos en un solo acuerdo como un solo Dios para llevar a cabo el plan divino de la salvación. Entonces yo puedo decirte hoy que la doctrina de la Trinidad fluye de la autorrevelación de Dios en la historia bíblica de la salvación. A medida que Dios se revela a sí mismo a través del proceso de la salvación en Jesús y el Espíritu Santo, cada uno es reconocido y testigo de Dios en una manifestación personal al creyente. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Uno en esencia, uno en naturaleza, uno en poder, uno en acción y uno en voluntad. Quiero darte algunos versículos bíblicos que muestran que Dios es uno en la Trinidad. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que gobierne sobre los peces del mar y las aves del aire, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todas las criaturas que se mueven a lo largo de la tierra. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Isaías 45:5. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Primera de Corintios 8:4. Hay solo un Dios. Mateo 3:16 al 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Juan 14:9 dice:
Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Juan 14:9. Juan 12:45 dice: pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Romanos 8:9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Mateo 1:20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Juan 14, del 16 al 17 y el 23 dice Jesús hablando a sus discípulos: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estarán ustedes. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Bueno, al leer estos 4 pasajes, yo veo 4 cosas que son verdaderas acerca de la Trinidad. En primer lugar, yo veo la unidad de la Trinidad. Génesis 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagen. O sea, en la misma creación dice, hagamos. Dios está involucrando a los 3 miembros de la Trinidad en la creación. ¿Cómo yo sé que no se refiere a los ángeles? Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, el Espíritu de Dios flota sobre la faz de las aguas. Y en Colosenses 1:16 se nos dice que Cristo hizo los cielos y la tierra. O sea, la unidad de la Trinidad operando juntos es una hermosa imagen de cómo podrían ser las cosas en la iglesia. Totalmente unidos en torno al propósito de amar a Dios y compartirlo a otros en el mundo. Así debemos ser luteranos, bautistas, pentecostales, católicos, ortodoxos, reformados, todos unidos en torno al solitario objetivo de ganar el mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana debe ser el ejemplo de la unidad que ya existe en la Trinidad. La unidad de la Trinidad nos lleva a la diversidad de la Trinidad como segundo punto. Operan juntos, pero no siempre hacen las mismas cosas. ¿Por qué no vemos el proceso de la salvación? Dios gobierna al mundo. Dios Padre. Dios Hijo redime al mundo en la cruz. Dios Espíritu Santo nos da el poder y la gracia para transformar el mundo. 3 roles muy diferentes, pero todo con el único propósito de manifestar la gloria de Dios en el mundo. Yo estoy empezando a aprender cuánto ama Dios la diversidad. Cuántas veces no me desanimé al no saber hacer las cosas que otros sí podían. Pero ¿saben qué? A pesar de no poder hacer las cosas que otros sí saben hacer, esa es exactamente la forma que Dios me quiere, porque me hizo deliberadamente diferente para que cada uno de nosotros pueda aportar algo único a su cuerpo. Y así funciona con la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad contribuye con algo especial y único a nuestras vidas. Romanos 8. Si leemos el 28, dice que Dios opera todas las cosas para nuestro bien. El 35 dice que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 27 dice que el Espíritu Santo intercede por nuestro bien. Esto nos demuestra la diversidad de la Trinidad en nuestras vidas.
tercer punto es que yo veo la intimidad dentro de la Trinidad. Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas. En Juan 14:31 Jesús dice, amo a mi Padre y hago exactamente lo que Él me ha mandado. Parafraseando, nuestro Dios es personal, Él es íntimo y es un Dios que existe en la relación. Y yo quiero bajar a nuestro concepto, diciendo, cuán hermoso es que Dios quiere tener esa misma relación íntima contigo y conmigo, esa misma relación que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios amoroso y trino siente así sobre cada uno de nosotros. Si Él viajó a través del cielo, del tiempo y del espacio para buscar una relación contigo y conmigo, todo lo que tenemos que hacer es decirle hoy, Señor Jesús, es imposible para mí odiarte. Yo te amo porque me amaste primero y viajaste a través del cielo, del tiempo y del espacio porque querías tener una relación conmigo. Ven a mi vida porque respondo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si quieres cenar conmigo, abre tu corazón y tú entrarás a mi vida. Hablamos de la unidad de la Trinidad, hablamos de la diversidad de la Trinidad, hablamos de la intimidad de la Trinidad, pero nunca nos olvidemos de la divinidad de la Trinidad. Los pasajes que leí decían claramente que hay un solo Dios. No hay Dios aparte de mí. Isaías 43:10 decía, solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Santiago 2:19 dice, ¿crees que hay un solo Dios? Bien. Pero la misma Biblia dice que solo hay un Dios, diciendo también que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Estas personas deben ser el único Dios verdadero. Si nos fijamos en la carta de Pablo, él comienza casi todas sus cartas diciendo saludos en el nombre del Dios Padre. Entonces sabemos que el Padre es Dios, pero también hay un montón de versículos que señalan y enseñan que Jesucristo es Dios. Isaías 9:6 en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no recordamos la incredulidad de Tomás? En Juan 20, ¿qué hizo cuando él vio y tocó a Jesús resucitado por vez primera? Dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le respondió, buena respuesta, hiciste bien. Pero también hay algunos versículos que enseñan que el Espíritu Santo es Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, relata del pecado de Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo acerca de cuánto dinero ofrendaron a la iglesia. ¿Y qué le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué significa? Que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y las consecuencias, la muerte. Así que la Biblia es muy clara en cuanto que hay un solo Dios, que existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo hacer que la gente entienda? No hay manera que nosotros, seres humanos débiles, podamos saber todo lo que hay que saber acerca de Dios. Romanos, la carta de Pablo, 11:34 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y quién ha sido su consejero? Primera de Corintios 13:9 dice, sabemos en parte y profetizamos en parte. Y eso me da paz porque solo tenemos una parte de la historia. Y está bien, no vamos a tener el resto de la historia hasta que lleguemos al cielo. Esa conclusión es clara, es muy difícil para nosotros, seres humanos, con la mente finita, limitada, poder comprender totalmente algo tan grande como la Trinidad. Es demasiado para nosotros. Pero aunque yo no entienda cómo funciona, no entienda todo, sí lo acepto por la fe. No porque
pueda entenderlo completamente, sino porque puedo ver que se enseña en la palabra de Dios. La palabra de Dios no deja de ser verdadera solo porque hay algo en ella que no entienda. No puede ser. La palabra de Dios verdadera, ya sea que nosotros, mentes pequeñas y limitadas, lo entendamos o no. ¿Y saben qué? Yo no tengo ningún problema ya con eso. Estoy perfectamente bien con el hecho de que hay misterios y rompecabezas en la Biblia, cosas que yo no voy a entender hasta que esté en su presencia. Y estoy de acuerdo con eso. Ya tengo ni lo suficiente en mi plato con cosas que sí entiendo, pero que me cuestan obedecer. Estoy más preocupado en hacer lo que Dios me ordena que por averiguar todas las cosas que aún no entiendo. Son meras excusas. Entonces, en primer lugar, lo que Dios espera de ti y de mí es aceptar la Santísima Trinidad. Y en segundo lugar, es experimentar la Santísima Trinidad. ¿De qué nos vale entender el concepto de la Trinidad si nunca experimentaste el poder de Dios en tu vida? Del Dios Padre que te ama, del Dios Hijo que dio su vida por ti para perdonar tus pecados, del Dios Espíritu que puso en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio para acercarnos a Él. Una vez leí sobre un niño que aceptó un mensaje de salvación y se convirtió, fanático se hizo de Dios. Y ustedes saben cómo son los niños, se burlaban de él, le decían, ¿le viste a Dios? Y no lo viste. ¿Le escuchaste? No. ¿Viste una visión? No. Y entonces, ¿cómo sabes que te salvaste? Este niño le dijo algo que hasta ahora recuerdo. Este niño le dijo, ¿ustedes saben cuando nos vamos de pesca? Sí. ¿Ustedes le ven al pescado? No. ¿Ustedes le escuchan al pescado? No. ¿Y cómo saben? Y porque la línea de pescar me estira. Bueno. Dios me estiró con su amor desde la línea de mi corazón y ese mensaje fue para mí. No encontré hasta ahora algo que me llame tanto la atención como la explicación de este niño, cómo experimentó la obra del Salvador, del Dios Trino en su vida. Y yo oro en este momento que el Dios Trino esté estirando de tu corazón y puedas experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, revelado a través de su Hijo, que dio su vida por nuestros pecados, muriendo en la cruz, resucitando e intercediendo por ti, pero que no nos dejó solos en la historia, sino que nos envió su Espíritu, que cuando allí donde nosotros nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro, y cuando le pedimos algo de acuerdo, Él nos responde en su nombre, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice la palabra. Y yo quiero decir que Dios quiere tener una relación íntima contigo como conmigo. Él quiere hablar a tu corazón como Él lo ha hecho con millones de personas. Y si lo recibes, como dice la palabra en Apocalipsis, Él entra a nuestro corazón y cena con nosotros en una relación íntima, en unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Yo entiendo, a lo mejor el obispo Tertuliano tenía razón al afirmar que la doctrina de la Trinidad debe ser revelada divinamente y no construida humanamente. Yo entiendo eso. Yo sé que es difícil. Pero no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no respondes con fe en este momento a la invitación? Inclinas tu rostro allí y decimos, Dios Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu Espíritu Santo habló a mi vida en esta jornada. Al escuchar tu palabra, reconozco que me es difícil entender humanamente cómo un Dios puede ser trino y es uno. Pero no
no está en entenderlo intelectualmente, está en obedecerte, en creer por la fe. Y por la fe recibo tu amor de Padre, porque de tal manera nos amaste, que nos diste tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti crea, que en Él crea, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por el poder de tu Espíritu Santo, quien puso en nosotros esa convicción de pecado, de justicia, de juicio, para reaccionar y obedecerte a ti, y que nos acompaña, nos dirige, nos guía y nos empodera, porque Él obra en nosotros tu perfecta voluntad. Que cada uno de los que escuchamos la palabra hoy pueda responder a tu llamado. Y eso que dijo el obispo Tertuliano, que el concepto, la realidad de la Trinidad sea revelada divinamente a cada uno de nosotros en este tiempo. Nosotros podemos experimentar al Dios Trino, el amor del Padre, el sacrificio del Hijo, el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y que tengas una semana fructífera. Y hasta la próxima.